Buenos días, compatriotas. ¿Cómo están ustedes? Vamos a, vamos a dar una directica aquí. Estaba ahí sentado ahí. Dame una directa aquí pero dije, para que las cosas no queden así en el aire, porque todo esto es muy complejo. Havana, your volume is loud. Esta cuarentena nos ha llevado a... ¿Eh? Nosby. Estás acabando, Nosby. Te van a matar estos muchachos, tú haciendo maldad aquí. ¿Dónde están los carritos? Mira, los carritos estos aquí, mira, Nosby. Tú pones el carrito aquí y lo sueltas. That's cool. Entonces, digo, estoy viendo que las personas no entienden qué está pasando, qué nos pasó, qué les pasó a ellos, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en esto desde que se violó la Constitución en 1952? Les dije, déjame escribirlo más o menos así rápido, en 2 minutos, en un papel para que se entienda un poco mejor, porque a lo mejor en el aire no se entiende. Ya, voy a coger me iba a afeitar, pero dije, no, voy a coger y voy a darle una explicación más o menos para que las personas entiendan qué está pasando y qué nos va a pasar. A ver si se ve. Oh, se ve perfecto. Aquí, viendo los criterios que hay en las redes. Oye, hablan alto, cantidad los muchachos. De todas formas, me voy a quedar aquí. Viendo estos criterios que hay en las redes, no son nuevos. Estos criterios que tienen las personas menores de 50 años, 40 años, no son nuevos. Hay personas que dicen, ahora aquí ve, la dictadura se va a caer por las armas. Por otro lado hay otro grupo que dice que ellos se dicen activistas pacíficos de los derechos humanos. Y bueno, recientemente, hace aproximadamente un año, aparecí yo y después otras personas más que hablamos de la Constitución y de la vía constitucional. Le comenzamos a hablar de la vía constitucional y bueno, después de eso los venezolanos, no sé si es que nos estaban escuchando, que ellos estaban en la misma ruta, ya en el 2019, a principios de 2019 tomaron la vía constitucional y les ha ido muy bien en menos de un año. Bueno, el 5 de enero del 2020 hizo un año. Ellos... Deja virar la cámara, chicos. Ellos han obtenido grandes éxitos contra la dictadura castrista. Bueno, Venezuela en sí es una colonia, una neocolonia de los Castro. Y entonces el presidente que está allí responde a los intereses de los Castro. Y en sí es una victoria de los venezolanos sobre los Castro, al punto de que ya tienen el apoyo de Estados Unidos, tienen el apoyo de muchos países. Hay mucha presión sobre la marioneta que está allí, la marioneta de los Castro, para que se vaya del poder y se restituya la Constitución venezolana de 1999. Entonces, vamos a ver aquí este esquema para que se ubiquen. Mire, el exilio histórico, lo que se habla, las personas que dicen, no, yo soy del exilio histórico, o dicen el exilio histórico, no es, en realidad no era homogéneo, y era bastante, todo lo contrario, era bastante inhomogéneo. En el exilio histórico, los primeros que vinieron fueron las personas que pertenecían al gobierno anterior, al gobierno de Prío. Por eso yo le puse priistas, y llegaron antes de 1959 a Estados Unidos. Después, cuando triunfan los Castro, cuando los Castro toman el poder, empiezan a llegar los batistianos, es decir, los que los priistas le habían salido huyendo, empiezan a llegar a Estados Unidos. También ahí, en los primeros años, empiezan a llegar los alzados,
algunos que se pudieron escapar porque la mayoría los mataron y a los otros nos confinaron en Sandino, Ova, Brioni y otro pueblo por Camagüey que tengo que buscar el nombre que siempre se me olvida. Es decir, esto es lo que se llama el siglo histórico y posteriormente empezaron a llegar los disidentes castristas, es decir, las personas que el mismo Fidel Castro iba separando del gobierno, es decir, los disidentes castristas, es decir, estaba compuesto por priistas, batistianos, alzados, muy pocos alzados, y había otra fuerza, otras personas y una quinta fuerza, yo le puse 4, pero si pongo este aquí sería el 5, que son los castristas. Es decir, todos esos grupos tenían espías. Habían espías castristas, habían espías de los priistas, de los batistianos, habían espías de los disidentes, que ellos se espiaban entre ellos, se hacían hasta atentados se hicieron, se mataron ahí entre ellos. Y todo eso era un desastre, un caos. Estaban los espías castristas, pero también habían espías americanos. Sí, muchas de estas personas se convirtieron en espías americanos, empezaron a trabajar para la CIA, al FBI, toda esa documentación histórica está ahí. Y para el Departamento de Estado, es decir, para el gobierno de Estados Unidos. Eso se mantiene hasta el 2020. Así que hasta el 2020 eso siguen los espías. Y ya estas personas, por supuesto, las personas del siglo histórico ya están, muchas han muerto y otras son muy viejos ya, personas de una edad muy mayor. De ese siglo histórico, muchas personas se cansan de la lucha y aparecen ven un negocio en esto y aparecen los chupagrán, lo que yo llamo los chupagrán de Miami, que son gente que se regenera. Havana, what are you doing? Playing Play-Doh. Ok, I go upstairs porque tú no me dejas aquí hacer nada. Here's the Play-Doh. No, es que estabas allá, te huigo para acá y vienes detrás de mí. Deja ver si aquí dentro del baño tengo paz. Ya yo me acostumbré, yo iba a subir arriba, pero ya yo me acostumbré aquí a dar las directas con ellos. Y me encanta así dar las directas junto con ellos. Pero a veces no me dejan, no se oye lo que yo hablo. Entonces ahora yo huigo para acá y al ratico ellos están al lado mío. Entonces no hay nada más bonito que esto. Esto es algo que hay que darle gracias a Dios porque no todo el mundo ha podido tener un padre que lo... ¿Qué tú quieres? ¿Una cracker? ¿O una cookie? Espérate, loco. Vamos a darle. Él se levantó ahora hace un ratito. Entonces, mira, estas galletitas son riquísimas. Muy bárbaro. Con el oso. No, sí. Él metió un complaint y se pierde ahora. Mira qué galletitas más ricas. Estas galletitas decían en Cuba galletitas de anís. Entonces, vamos a seguir por aquí. Tantas vueltas de para irme. ¿Qué te pasa, viejo? Tienes una adicción al teléfono. No puedes ver a nadie en el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Ya estás happy ya? ¿Eh? ¿Se te fue por el camino viejo la amiguita? Me vas a pegar el coronavirus, viejo. Entonces, para allá que me vas a pegar el coronavirus. ¿No? ¿No? Ok. No me hagas eso, viejo. No me hagas eso. Eso no es gracioso. No es gracioso. Ok, ¿ya terminaste de dar la directa? Ya, ahora voy a seguir yo, ¿no? Ahí cuando estás ahí
Los muchachos están recibiendo las clases aquí, ¿no? Hay que poner a los muchachos allá arriba en la oficina porque no lo dejan recibir las clases por la computadora. Ve a uno dando una directa, eso, la gente lo ha acostumbrado a eso y cuando yo estoy aquí hablando con ellos. Entonces, ya dio su directa, está happy ya. Entonces, lo que decía es que, bueno, se inicia en 1952, esto empieza en 1952, el exilio histórico, y entonces estaba compuesto por priistas, es decir, el antiguo gobierno constitucional, y después se fue integrando los batistianos. Los priistas fueron los que lucharon contra Batista, principalmente los que ayudaron a Fidel y crearon muchos movimientos antibatistianos. Después, cuando triunfan la familia Castro toma el poder, la familia Castro y sus secuaces, salen huyendo los que habían apoyado a Batista y se juntan al final, con los prioístas, le puse, pues son de Prio. Algunos alzados que pudieron escapar, la mayoría los mataron. Y después ya empiezan a defenetrar a los Castro, la familia Castro empieza a defenetrar castristas, a meterlos presos, a matarlos como a Camilo, que fue cómplice de ellos. Camilo fue cómplice de ellos también. Porque ya aquí No, está bueno ya, viejo, está bueno ya, déjame dar la directa. Ya yo te di un chance. ¿Por qué tú quieres más? Ok, vamos a ver, ya, tu segunda directa. Oye, loco, tienes que dejarme hacer esto. Dale. No. La directa no se toca el teléfono, no. Ok, yo te voy a dar un teléfono que tengo. Yo tengo un teléfono ahí para que tú des directa. Espérate un minuto que ya te voy a... Yo tengo muchos truquitos. Oye, me vas a romper ese otro teléfono, loco. Yo tengo un teléfono aquí buenísimo. Mira, pues, da tu directa por ahí. Ya tienes un teléfono para dar directa. Me vas a joder el teléfono ese. Yo tengo muchos truquitos. Te jodí. Entonces, ya que él se dé cuenta que no tiene la pantalla iluminada, viene para acá. Entonces aquí decía que aparecían muchos espías de todos estos grupos, espías castristas y espías de los batistianos y todos esos grupos ahí, ¿no? Y aparecen espías de los americanos para velar todos estos grupos, para controlarlos, de la CIA, del FBI, el Departamento de Estado y todas esas cosas, del gobierno americano en sí, de todas las agencias de seguridad. Del exilio histórico salen los chupagrán. Si una vez ya estas personas, ese adoctrinamiento, esa control mental que tienen los Castro, el castrismo, esta técnica KGB, esta gente se rinden internamente y aparecen los chupagrán, que es un pequeño grupo que se deriva del exilio histórico, que se dan cuenta que si usted genera presos en Cuba, usted puede aplicar a la USAID y usted puede aplicar a la USAID y recibir dinero para todo este mantenimiento de estos presos, de los viajes, los banquetes que ellos se dan, de hacer eventos, reunirse con personalidades. Bueno, en fin, en un año gastan y vuelven a aplicar y al otro año gastan porque los presos a veces tienen más tiempo que le meten 5, 10, 15, hasta 20 años, muchos más. Entonces se forma el juego entre los chupagrán y los Castro. Los Castro lo cogen a uno, lo meten preso, los chupagrán los ayudan, los Castro sueltan cogen a otro y se forma el jueguito ese que es simplemente para que los Castro ganar tiempo, seguir ganando tiempo y estando en el poder. Entonces, eso más o menos, ya estas personas venían del exilio histórico, tenían relaciones en el gobierno americano
No cualquiera puede aplicarla, convertirse en un chupagrán. Un chupagrán necesita ciertas relaciones para que te den el dinero sin muchos problemas. Daddy, Papa has his own phone right there. He has a phone right there. ¿Cuál es el problema ahora, Havana? He has that. ¿Qué? He has that phone. Who? No. I give, para que se estuviera tranquilo. He likes this. Ok, thank you. Ay, por Dios. Resuelve tus problemas. No, coge. Tenía que aprovechar cuando estaba durmiendo. Entonces, seguimos por aquí. Esta gente del exilio histórico, que principalmente están en lo que han quedado. Havana, ¿por qué tienes que estar al lado mío? Si yo... Go upstairs. No, porque tengo que cuidar al niño también. Que tengo miedo que le pase algo. Ya me cansé, ahora sí. Ya me harté. Elisa, you show the baby. Mi mujer está trabajando ahí en el teléfono y no quiero dejarle al niño. Mejor para acá, para la oficina. Entonces, alguien pide computadora. Mierda. Entonces, seguimos aquí. No me cansé, chicos. Quería darle directa ahí viéndolo jugar y eso, pero no fue posible. Entonces, les decía que estas personas, el castrismo los cansa, los vence. Otros venían vencidos de Cuba por el adoctrinamiento. Esto que el castrismo tiene una propaganda de que ellos son buenos, y esa propaganda se le mete a las personas en la cabeza y al final ellos no se dan cuenta que están mentalmente controlados por los castros. Si nunca llegan cuando ellos van a dar el salto ese de que el castrismo no es bueno, hay un chip que se le activa, un switch, un interruptor que se le activa en la cabeza y controla todas esas neuronas que se están separando del castrismo y los congela, los frisa y no pueden actuar sobre el castrismo. Entonces al final acaban con un cansancio mental. El castrismo los envuelve en todas esas técnicas. Tienen edificios de personas que trabajan las 24 horas del día y se pueden dedicar hasta una sola persona para desactivarlo. Entonces estas personas cansadas ya se convierten en los chupagrán de Miami, se forma un círculo vicioso entre el castrismo, los chupagrán de Miami y el gobierno de Estados Unidos. Si los Castro meten en esta vorágine al gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos se convierte en un cómplice de generar presos políticos a través de los chupagrán de Miami. Generan presos políticos, aplican al USAID, le mandan un poquito de dinero a la familia para que le lleve las habitas de comida, que es muy barato en Cuba, cuando tú le mandes $25, imagínense que el directorio recibe $5 millones, por ejemplo, todos los años y eso. Hay otro chupagrán, a lo largo de todo esto había otro chupagrán, y hay otros chupagrán también que reciben dinero de Europa, reciben dinero de otras organizaciones, la ANEC, y otras organizaciones que no directamente están sobre los presos, pero que se montan sobre todo este negocio. El caso de Radio Martí, Cubanec, todos esos grupos, ¿entiendes? ¿Qué pasa? ¿Te parece que tiene casi que el mismo nombre de la ANEC? Entonces todos estos chupagrán entran en un juego, un círculo vicioso, una simbiosis que no conduce a la libertad de Cuba, y actualmente van quedando ya personas mayores en la fundación, el directorio y otros. Son los más... La fundación y el directorio son los que más están visibles. Entonces todo esto hasta el 2017 más o menos ha funcionado así. Hacen grupos en Cuba, le dicen ahora sí van a obtener la libertad, vamos a unirlos a todos. Después ellos mismos generan el problema, se separan, los cogen presos, le meten multa y le caen a palo. Es decir, todo un círculo vicioso donde usted no piensa. Porque imagínese que usted va a un animal, va y coge un reguero de palo. Ese animal no regresa más ahí. Ese animal busca otra solución
Pero no, estas personas le dan un cierre de palo y cuando se recuperan de los palos, de las multas o de las cárceles, los chupagrán de Miami le dicen, oye, hace falta que salga para que nos den el billetico. Salen a la calle, le meten otra retragila de palo y así un ciclo continuo que ha durado 46 años. Porque esto empezó en el 76 con el comunista Ricardo Bofill. El otro día había un tipo ahí hablando, después le voy a recortar el pedacito para que lo vean. Y yo le hice toda esta historia, se la expliqué. Pero no, él sigue así. Llevan años y años en la oposición, entonces dice, no, hay que, haciendo lo mismo, hay que seguir juntándote para que te den palo. Esa es la unidad, la famosa unidad, que son los mismos grupos castristas, los agentes castristas del departamento de Villamarista, todos esos departamentos. Cuando usted ve a una gente en las redes diciendo esto, lo que necesitamos es unidad, probablemente esa persona sea un agente castrista. Porque la unidad en política no existe. Lo que existe es un consenso alrededor de un factor común. Pero ninguno de esta gente quiere participar. Entonces, alrededor del 2017 empieza a llegar una bola de personas aquí jóvenes y se empiezan a meter en política. Sin ninguna base, ningún conocimiento político. Se empiezan a meter en política, ya vienen como preparados de Cuba. Son agentes de influencia. Agentes de influencia. Son agentes de influencia castrista y empiezan a luchar, a atraer jóvenes que no están maduros políticos con distintas técnicas que usan. Usan, como siempre, usan la música, el reggaetón en este caso, el chisme de farándula, todas estas cosas que ustedes saben, la pachanga, las marchas estas estilo izquierda internacional, todos estos métodos que usa la izquierda internacional para atraer a personas que no están maduros políticamente. Y ahí aparece la oposición rosa. La oposición rosa está compuesta por neocastristas, ¿sí? Personas que creen que el castrismo es reformable, por activistas pacíficos de defensores de los derechos humanos, pero de los derechos humanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, no los derechos humanos de la Constitución del 40, es decir, de su Constitución. Fíjense cuál es la estrategia de Villamarista con estas personas. Ellos no defienden su cubanía, lo que se creó en Cuba para los cubanos, los derechos humanos que creamos los cubanos en el 40, sino los derechos humanos que se crearon en el 48, en el 46, el 48. Es decir, ya tú estás viendo que no. Esto que surge aquí en el 76. Caramba, voy a tener que desconectar el plug de la computadora. Qué capricho el cablecito este. Entonces, estos grupos de derechos humanos que surgen en el 76 con Ricardo Bofill, un comunista disidente, era vicerrector de la Universidad de La Habana. Imagínense ustedes, profesor de marxismo. Entonces estaba diciendo un señor que se llama Lázaro González que Ricardo Bofill no era comunista, coño. ¿Qué tú puedes poner por arriba de un hombre? No era comunista porque pertenecía al PSP, así, al Partido Socialista, que se unió a Fidel junto con el directorio revolucionario. No era comunista. Ya tú estás viendo ¿cómo se llama? El daño antropológico que tienen todas estas personas, que ellos mismos no son capaces de darse cuenta que Ricardo Bofill era un disidente comunista. Es algo increíble. Pero ya tú estás viendo por qué los castros están ahí. Porque si una persona que dice que ha luchado tanto como el castrismo, que es opositor, que de paso yo le expliqué que yo no soy opositor, porque esto de los opositores en el fondo son estas personas. Son neocastristas, son activistas por los derechos humanos de la Declaración Universal, quieren conversar con los castros, han hecho 100.000 intentos para conversar con los castros, y que otros quieren cambios económicos, pero no políticos. Estilo a
a la dictadura china, Rusia, Irán y Singapur. Y otras dictaduras de ese tipo que el dictador lo único que ha hecho es le da un poco de libertad económica, pero los mata cuando le da la gana. Lo mismo que en Cuba. ¿Para qué usted quiere libertad económica? ¿Para qué usted quiere libertad económica si usted no puede dar una directa y hablar lo que le dé la gana en un chat? Ya lo estamos viendo en China. Estamos viendo en China que esto mismo, el coronavirus, se propaga producto del control totalitario que tiene la dictadura china. Entonces hay personas hablando de dictadura china, esta gente de Fred González, hay personas que pro-rusos como Vigoa, pro-iraní no hay, pero existe, porque en realidad en Cuba lo que se está dando es una teocracia iraní, donde hay un ayatollah en el poder, que se le informa lo más fundamental que se está haciendo, y entonces le da el control del 30% de la economía a marionetas reciclables como Díaz-Canel, que ahora por la constitución del 2019 el poder pasó al primer ministro, pero el primer ministro viene de la rama de Alejandro Castro. Lo mismo que yo decía, que en Cuba mandaba Alejandro Castro, que habían puesto a Díaz-Canel ahí Raúl lo había puesto para... Esto funciona igual, el presidente de Cuba era Urrutia y el primer ministro era Fidel Castro, pero Urrutia no tenía ningún poder. Esto con Canel funciona igual, el poder está en... ¿Cómo se llama el hombre ese? Badega, no me acuerdo ahora. Ese, bueno, como es nuevo uno no se sabe el nombre. Entonces el tipo responde a los intereses de Alejandro Castro. Entonces todos estamos viendo lo que está pasando aquí. Esta oposición rosa son personas nuevas, como Eliezer Ávila, Rosa María Payá, Otaola. Entonces esta gente quiere convertirse en herederos de los Chupagrán de Miami. Es decir, ya ellos lo que quieren es toda su lucha pachanga, y entonces lo que quieren es ya convertirse en herederos, porque estas personas realmente del exilio histórico, la fundación, el directorio, ellos ya no arrastran personas porque ellos no tienen familia en Cuba, ellos no tienen amigos, ellos no tienen vecinos en Cuba porque han vivido años y años, décadas y décadas aquí. Y entonces estas personas se han dado cuenta, los opositores rosas, que ellos pueden convertirse en los nuevos Chupagrán. Ahora, ¿qué necesitan hacer? Lo mismo que estas personas. Lo mismo que los Chupagrán. Generar presos. Y la forma de generar presos es muy sencilla. Y usted coge y empieza a crear grupos de estos políticos, pachanga, qué sé yo. Entonces hay una persona en Cuba que se va detrás de la bola de trapo de Eliezer Ávila, se va atrás de la bola de trapo, Rosa María Payá, y empiezan a incorporarse ahí. O hay otra forma ahora, ¿no? La otra forma es, cuando tú estás haciendo algo aquí, hacer como hace Aldo Prado, decirte, mira, tú puedes ir a Cuba y hacer esto y esto. En ese caso ahora está Lidier ese, que estaba en Uruguay, participó en una protesta frente a la embajada en Cuba, se montó en la pachanga esta de Aldo Prado, y entonces cuando fue a Cuba, ahí lo atraparon. Es decir, que estamos viendo todo cómo trabaja la inteligencia, los espías castristas. En el caso de Eliezer Ávila, él empezó desde que llegó aquí, él hizo 3 proyectos para involucrar personas y recoger firmas. Las personas no cayeron. Me acuerdo que unas elecciones, después hizo una en el parque de Miami, ahí cerca del río de Miami, si mal no recuerdo, para recoger firmas para mandar para Cuba a los familiares, para que los familiares de las personas no votaran, participaran en las elecciones castristas. Todo eso, cayó un bulto de gente. Por supuesto que esas firmas ya no se saben dónde están, toda esa información no se sabe dónde está, porque el que la controla es Eliezer Ávila. Y ahora enredó a un bulto mayor de personas con todos sus datos en una base de datos que la tiene Eliezer Ávila, y él mismo públicamente dijo que se la iba a entregar a los Castro. Sí, lo mismo que yo dije, una payada, lo mismo que hizo Payá. Ya eso se sabe que no funciona, pero las personas siguen cayendo. Cuando algo no funciona, usted no puede volver a hacerlo porque no funciona contra el castrismo. El castrismo te sabe la contra de eso.
Entonces, estas personas están aprendiendo estas personas como Eliezer Ávila, el Chucho, Otaola, ellos tienen un estatus, ellos tienen un nivel de vida, entonces están aprendiendo cómo mantener ese nivel de vida y no puede ser de otra manera que accediendo a los grandes. Sí, ese nivel de vida que tiene Eliezer Ávila, ese nivel de vida que tiene el Chucho, ese nivel de vida que tiene Otaola, ese nivel de vida que tiene Susanito ese nivel de vida que son gente sin ideas, sin talento, no puede hacerlo de otra forma, mantenerlo por mucho tiempo en un país como Estados Unidos, que si usted no tiene idea, no genera idea, pues usted va a en la escala social, usted va a coger el nivel que usted está. Entonces la solución que ellos han encontrado es generar presos poco a poco, porque todavía ellos tienen que luchar, aquí hay una lucha con estas personas, con los que están en la fundación, ya lo vimos en la Torre de la Libertad, como se fajó Eliezer Ávila con la fundación. Sí, porque detrás de Rosa María Payá está la fundación y detrás de Ferrer está la fundación. No lo digo yo, lo dijo Ferrer. Ferrer lo dijo, yo soy un mercenario de la neocastrista fundación. Se lo dijo al mundo. Y la fundación es una organización neocastrista. Es decir, ¿qué significa esto? Que ellos están, desde el 2009, ellos están en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba. Están intentando conversar con los Castro. Cuando Obama estaba en el poder, ellos tenían ese tipo de conversación con los Castro y ellos quieren repartirse lo que queda del pastel, decirle a los Castro, quédense con todo lo que se han robado, que es el 70% de la economía, pero dennos la oportunidad de repartirnos el otro 30%. Y para eso estas personas han tenido que buscar a Rosa María Payá, a Luis Santesteban, a Nolema, que esa coge poco gran, caritas nuevas para traer a la nueva población cubana que está en las redes, porque la población cubana en realidad no es, los jóvenes no son muchos en Cuba, ni fuera de Cuba, porque los Castro se encargaron de tirarlos por el toile, y hay muy pocos jóvenes en Cuba. La mayor población de Cuba empieza de los 35, alrededor de hasta los 60 años, es la mayoría, que son 4 o 5 millones de personas. Los jóvenes son alrededor de 2 millones de personas. Todos son importantes para la libertad de Cuba, ¿no? Entonces, estas personas de la oposición rosa son personas así oportunistas, personas cínicas, personas que le dicen a todos, sí, eso está bien. Viene una persona, yo le he visto ahí en las directas de Eliezer Ávila, él llega a dar una directa, viene una persona y le plantea una idea, le dice, oh, tremenda idea, eso está buenísimo. Lo mismo que hacía Fidel. Viene otra y la idea del otro es contradictoria con la idea del que entró anteriormente. Y yo digo, pero ¿cómo es esto posible? Y le dice, oye, tu idea es buenísima, ¿qué idea más buena? Y digo, pero ¿cómo le puede haber dicho al anterior que su idea era buena y ahora a este le vuelve a decir que su idea era buena si esas dos ideas son contradictorias? Entonces usted se da cuenta que es una persona enredadora, salamera, que complace a todo el mundo porque no le interesa la libertad de Cuba. Lo que le interesa es lo que él está haciendo para mantener ese status quo que va adquiriendo dentro de todo estos chupagrandes de Miami, el que está insertando como un nuevo chupagrán. Entonces no pone ni una idea, ni una táctica, ni una estrategia contra los Castros dentro de Cuba, porque su interés no está en Cuba. Si usted mira la composición de las personas que pertenecen a Somos Más, pues eso para ponerte un ejemplo de una persona que ustedes conocen, pero los demás hacen lo mismo. Usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, Cuba Decide no tiene nadie en Cuba. Bueno, Cuba Decide tiene, ellos pagan a la UPACO, Cuba Decide le paga a la UPACO a través de la fundación, del dinero que distribuye la fundación, porque estas personas, la fundación, el directorio, reciben tanto, pero tanto dinero, que en un año no pueden gastarlo. Entonces ellos tienen que justificarlo, ellos tienen que darle dinero a Rosa María Payá para los viajes largos, al Coco Fariña para los viajes largos. Coco Fariña es otro que ya se aburrió de luchar contra el castrismo y entonces ya él se montó en esto de los chupagrán. Llevar su vida, creo que tiene hasta 2 mujeres y todo ese enredo que han puesto por la televisión, que a mí poco me importa, porque realmente estas personas no van a definirle el futuro de Cuba. Ha sido así en otros países ex socialistas. Y entonces, ¿qué sucede? Estas personas reciben, la fundación y el directorio reciben tantos millones de dólares que ellos tienen que, como dice el dicho, tiburón, báñate pero salpica. Ellos tienen que salpicar a los demás con ese dinero. Y en este caso,
el caso de Eliezer Ávila se ha dado cuenta de todo eso y no genera ni una idea para tumbar el castrismo dentro de Cuba, sino que sus ideas son para mantener ese show, esa propaganda, esa vorágine de eso. Ya llega el momento que él ya se va a retirar del trabajito que dice que tiene y se va a dedicar a eso nada más, porque ya después cuando él aplique y le den 5 millones de dólares por los presos que va a generar ahora cuando entregue todas las firmas esas, porque eso va a generar una cantidad de presos. Y va a decir, son mis presos. Mira, el castrismo, las personas que me firmaron, no sé qué cosa. Esos 50 presos que hay. Sí, porque Ferrer ha llegado a un momento que ha tenido más de 50. Usted se imagina qué cantidad de dinero recibe Ferrer. Y digo recibe Ferrer porque mira, ahora está pidiendo dinero. Y si usted va fíjense, vayan ahí donde Ferrer le está pidiendo dinero. ¿A nombre de quién lo está pidiendo? Usted mismo. Ahí está el correo electrónico y toda su información donde usted tiene que llamarlo para darle dinero. Si no es que te pone, no. Mándele dinero a la familia de tal. Señores, yo no estoy diciendo nada que no esté sucediendo. No me invento nada. Lo interpreto a mi manera, pero es lo que está ahí escrito. Correo necesito dinero, pero el correo que está es el mío. ¿Qué garantía yo tengo de que tú le das el dinero ese a los presos que ustedes mismos generan? Por esa estrategia que no funciona por 46 años de salir a coger palo, multa, preso, años, fuera, dale, 46 años. 46 años debe ser para una persona racional, que no sea un animal, que tenga algún raciocinio. 46 años debe ser suficiente para usted darse cuenta de que hay algo mal, hay algo que no está funcionando y hay algo que no funciona con esta estrategia que empezó el comunista Bofill en el 76. Estas personas, señores, quería decir algo. El castrismo se va a caer porque sencillamente el tiempo histórico de los Castro se acabó. Los Castro pueden hacer maravillas, los Castro pueden darle ya $100 a todos los cubanos todos los días y se va a caer igual porque el tiempo histórico del castrismo se acabó. Eso es así. En Libia, cuando se le acabó el tiempo histórico al tirano, el pueblo se rebeló. Y Libia estaba en su mejor momento económico, de mayor esplendor económico. Es decir, el tiempo histórico se te acaba. No importa en las villas y Castilla, no importa lo que tú hagas y lo que tú no hagas, las dictaduras se caen cuando se le acaba el tiempo histórico. Eso es imposible de que se mantenga. El castrismo se va a caer por una vía o por otra. Pero hay muchas personas que piensan que va a venir una democracia. No. Va a venir una dictadura. Se lo estoy diciendo hoy. Para cuando lo vean de aquí a 7, 8 años, digan, coño, este loco tenía razón en lo que está diciendo. Y digo loco porque por ahí hay algunas personas que se han tragado eso de loco. Como no te pueden decir nada, no te pueden poner un argumento diferente, te dicen que estás loco. Es clásico en los primeros años después que se acabó la lucha del Escambray, que ellos podían matar a las personas, que Villamaristas, que se creó todo este minín y todo eso, que ya ellos no podían matar a una persona porque no había cogido un arma. Uno de los métodos que más se usó fue dentro del manual de la KGB está esto: acusar a una persona de loco, de arrebatado. Entonces eso te permitía meterlo en un hospital psiquiátrico y empezarle a darle electroshock. Y cuando te pasabas de los electroshock que puede soportar fisiológicamente el metabolismo del cerebro de una persona, el tipo se quedaba como un zombie, como medio loco, y no coordinaba bien sus ideas. Es decir, que esto no ha cambiado, esto de hablar de locos y cosas de esas, eso no ha cambiado. Toda esta gente de influencia castrista que están aquí saben todas esas técnicas porque ellos pasaron de forma oculta por todos esos departamentos, todos esos entrenamientos que recibieron, y se recuerdan y dicen, bueno, el manual ahora dice que tengo que mandarle mujeres en cuero a Humberto. Después dice, tengo que mandarle hombres en cuero. Después dice, hay que acusarlo de loco. Después dice, hay que caerle arriba a la familia a ver si el tipo se apendeja también. Y así. Mientras no te acobardes, no le cojas miedo. Y entonces, más el adoctrinamiento ese que tienen, que es una técnica que desarrolló la KGB en 1945, la perfeccionó con los como 5 o 4 millones de soldados del ejército fascista alemán. Se los llevaron para Siberia, los adoctrinaron y dentro de ese grupo aplicaron todas las técnicas de psicología que desarrolló la KGB y crearon la Stasi. De ahí salió
la Stasi. La Stasi sale de los mismos alemanes que eran hitlerianos con estas técnicas. Estas técnicas se basan en lo siguiente, en llegarte a un lugar del cerebro donde tú tienes alrededor de 4 neuronas y esas 4 neuronas forman un chip, un switch, un interruptor, y entonces ya ese interruptor es como un robot. Cuando el robot tiene que identificar a un delincuente, y en este caso es al contrario, ¿no? Un delincuente y una persona, un civil que no es delincuente, y están los dos juntos. El robot apunta al delincuente, el secuestrador, págate, y lo mata. Y a lo mejor la persona que está ahí, por instinto, coge el arma, o cualquier cosa que haga, se empieza a correr, a mover, él empieza a mirarlo por la mirilla hasta que se activa un switch que congela a todo el robot y le dice que no puede tirarle a esa persona, porque no está en la programación mental que tiene. Esa persona está como que usted no puede dispararle, usted no puede tomar acciones por encima de sus facultades excepcionales como Robocop, como policía. Entonces esto es lo mismo, estas técnicas de la KGB que están basadas también en el miedo, te entran en esas 4 neuronas. Usted puede ser el anticastrista mayor del mundo, pero cuando usted llega a un nivel, usted cree que los Castros, su agente de influencia, su espía, su sicario represivo, sus capos, que la diferencia entre un sicario y un capo es que al capo, los Castros son los que están por arriba, de los que reprimen al pueblo directamente. Grábense esos nombres, porque lo que tratan de enredar, los departamentos no sé qué de Villamarín, no, olvídense de departamentos no sé qué, olvídense de todo eso, no se metan en esos enredos. Aquí hay 3 cosas: 4 familias millonarias, como en toda dictadura, que son 4 personas nada más. Usted va a Rusia y hay 4 familias multimillonarias. Usted va a China y hay 4 familias multimillonarias. Usted va a Irán, hay 4 familias multimillonarias. Usted va a Corea del Norte, lo mismo. Usted va a Cuba, lo mismo. Usted va a Venezuela, lo mismo. Entonces no se metan en esos enredos. No. Yo les doy las cosas simples. Y entonces esas familias millonarias cogen y dicen: mira, búsqueme a unos tipos ahí bien crueles y le vamos a dar dinero. Mira, ¿tú dónde tú eres? Yo de Pinar del Río. Mira, yo te voy a dar dinero. Créame escuela de sicarios. Búscame tipos así, soquetes, inmorales. Y como estos personajes que han llegado aquí, y prepáramelo para que ellos entrenen. Los vamos a mandar a Rusia, los vamos a mandar a todos esos lugares, vamos a todos estos manuales. Ya no tienen que mandarlo porque ya tienen archivos y archivos para estos entrenamientos. Vamos a crear las escuelas de sicarios. Los sicarios que se destaquen podrán llegar un día a ser capos. Esto funciona así. Esto es como una mafia. Hay unos documentos que yo leí en una directa. Después lo voy a buscar, tú sabes que lo voy a subir después. Y lo voy a subir a YouTube. Está ahí en Facebook, en La Patria de Todo. Y yo di una directa con unos archivos, una investigación que ordenó el FBI para ver cómo se organizaba el crimen, lo que se llama el crimen organizado, que es lo que se llama mafia en las películas. Y ellos hicieron un estudio, personas académicos, y si usted va a ese estudio del FBI y usted va a la familia Castro, usted se va a dar cuenta que la estructura de poder es una estructura igual que la del crimen organizado. Es una estructura que funciona. Usted está leyendo esos documentos y usted cree que le están diciendo, hablando de los Castro. Fíjense las coincidencias que existen. Entonces lo que quería decir, que es lo más importante de todo esto, es que, bueno, después de que aparece la oposición rosa, nosotros al principio un poco como que no veíamos, eso era importante, era bueno. Después nos dimos cuenta, yo me doy cuenta de eso y bueno, la solución no es ni la lucha armada, porque la lucha armada no tiene... La dictadura hay que tumbarla a la lucha armada, pero hay un problema con la lucha armada en Cuba. Como los grupos de estos pacíficos, los grupos pacíficos estos que defienden la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así que no defienden su constitución, estos grupos pacíficos, como no defienden su constitución, todo país tiene que tener una constitución. El mundo dice, bueno, ¿cuál es la constitución de Cuba? Entonces, como los que se llaman opositores no defienden la constitución de ellos, que es la constitución del 40, pues entonces tiene que tener una constitución. Entonces la constitución que reconoce el mundo, porque para el mundo le conviene que todos los países estén estables, la constitución que ellos reconocen es la constitución de los Castro. En el sí, por omisión, el
la oposición cubana, ¿sí? Los opositores reconocen la constitución de los Castro por omisión. ¿Sí? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, la constitución que ellos reconocen es la constitución de los Castro. A raíz de todo eso, me pongo a pensar en todo esto, buscar la solución. Prácticamente cometo el mismo disparate y me doy cuenta, juntando algunos cabos sueltos, no se da cuenta mi cerebro. Y llego a la conclusión de que lo que pasaba era eso, que los Castro, nosotros, en la medida que nosotros no reconocemos nuestra constitución, pues entonces lo que estamos haciendo es reconociendo la constitución de los Castro por omisión. Si pecamos por omisión, entonces el pecado se nos viene encima, como todo pecado, y lo que sucede es que los Castro, desde 1959, los hemos reconocido por omisión, y ellos como gobierno reconocido internacionalmente, ellos pueden, si hay un movimiento armado en Cuba, ese movimiento armado le cierran la comunicación con el exterior. Como Cuba es una isla, no tiene frontera, es muy fácil hacer eso. Ellos son un gobierno que nosotros mismos lo estamos reconociendo. Al no reconocer nuestra constitución, ellos pueden llegar a un país y decirle, ¿tú vendes armas? Sí, yo te las compro. ¿Tú vendes logísticas militares? Sí, vamos a hacer un contrato. ¿Tú vendes uniformes? Sí. ¿Tú vendes camiones militares? Sí. ¿Tú vendes? Sí. Montan eso en un barco, contratan un barco, pasan por ahí, por enfrente de Estados Unidos, le dicen, vaya, mira cuántas armas llevo para derrotar a esos comemierdas que están en Cuba, que nadie los apoya. En fin, te arrinconan en un lugar, ellos te dejan. Fíjate que Fidel dejó que los alzados se formaran. Él los podía haber neutralizado antes, pero él sabía esto que yo estoy diciendo. Los encierra ahí y le deja huecos para que vayan llegando más, y vayan llegando más. Sí, él no los tiene que ir a buscar a las ciudades como clandestinos, ni nada. Todos se van agrupando ahí, y ahora sí vamos a tumbar a los Castro. Pero no se dan cuenta de que les sobran testículos, pero les falta cerebro para darse cuenta de que ellos los van a meter a la opinión pública internacional, que ellos van a parar siendo unos bandidos. Entonces mandan alfabetizadores precisamente a la zona de conflicto, y ellos mismos cogen los alfabetizadores comunistas estos que están adoctrinando a los campesinos y los matan. Y ahí le dan una cobertura para que los Castro hagan una mega operación de propaganda y se conviertan en asesinos, en delincuentes, no sé qué, y menos ayuda les llega. Y ahí hasta que los barren. Entonces, a raíz de todo eso me doy cuenta que esa lucha no funciona de esa manera. Funciona porque la dictadura hay que sacarla por la fuerza, pero no gritando plomo, 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 porque cuando usted grita plomo, 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 eso no resuelve nada. ¿Cuál es tu proyecto? Mi proyecto es plomo, plomo, plomo. Pero ¿cómo vas a hacer eso, hijo? Si mira, tu plomo no funciona porque sencillamente tú no reconoces la Constitución del 40 y el mundo, como saben que en todo país hay una Constitución, reconoce a los Castro como un gobierno legítimo por la propia culpa de ustedes mismos. Entonces el plomo no funciona de esa manera. Lo mismo que están haciendo los venezolanos. Nosotros empezamos primero, es una lástima que nosotros hayamos empezado primero, pero nadie nos haya hecho caso. Y sin embargo, los venezolanos, sí, después de 19 años, haciendo lo mismo que hace la oposición cubana, y los chupagrán de Miami, educando a los venezolanos dijeron, espérate, que a mí ¿cómo me va a enseñar a luchar contra el castrismo unos fracasados? Lo primero que se dicen los venezolanos, ven acá, si ustedes llevan 60 años luchando contra los Castro y no lo has tumbado, ¿cómo yo voy a cogerte a ti para que tú me enseñes? No, yo voy a buscar otra vía, porque la de ustedes no funciona. Ni la lucha armada, ni la defensa pacífica a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ellos empiezan a adoptar una lucha constitucional meses después que yo empecé a hablar de todo esto. Prácticamente me están oyendo porque hicieron exactamente lo que yo decía. Y cogieron en el 2019, el 5 de enero, cogen la Constitución venezolana, que el otro día estaba hablando ahí, dice Wilfredo, bueno, Wilfredo no vamos a hablar, pues Wilfredo tiene tantos errores de concepto, que a veces yo creo que no son ni errores.
que son libretos que él tiene para cumplirlo, porque si ahora tú vienes, si yo soy una persona que digo que soy graduado de medicina, un profesional que pasó a una universidad, yo tengo que tener algún grado de pensamiento lógico desarrollado. Y si a mí una persona me dice, mira, en Venezuela hicieron esto, ¿cómo yo voy a decir públicamente, como dice Wilfredo, que Maduro defiende la misma constitución que Guaidó? Si defiende la misma constitución por una cosa lógica, bueno, debían estar juntos. No, Maduro no defiende la constitución de 1999. Maduro, en el asueto navideño, Maduro viola la constitución, tiene una constituyente. Fíjate que lo que tiene Maduro, fíjate si este hombre está perdido, lo que tiene Maduro es una asamblea popular que no fue electa por el pueblo paralela. Eso no está en la constitución. Bueno, no vamos a enredar con esta gente porque la directa no es para dedicarse a la gente que está aturdida y no quieran desaturdirse, porque el caso de Wilfredo es distinto. Wilfredo está aturdido, pero no tiene el interés en desaturdirse. Toda la oposición rosa esta es muy parecida. Ellos tienen un libreto que cumplir y es ahí, es como un caballo. Ustedes no han visto un caballo con dos orejeras, que no ve, para que no vea si viene un carro por el lado, no vea, eso es para frente, para frente, para frente. Entonces, si un carro le pasa por el lado, es decir, si alguien le dice algo, él te mueve la cabeza como el caballo, pero sigue para el frente, porque no ve lo que le están diciendo, no quieren verlo. Entonces, lo más importante aquí es que no tampoco funciona esta lucha por 46 años, y lo más importante es el control mental. Esa técnica que desarrolló la KGB, que tiene 4 neuronas, usted funciona normal. Todas las demás neuronas funcionan como una persona normal. Usted es anticastrista, usted entiende todo lo que pasa en Cuba, usted entiende que el castrismo es injusto, usted entiende todo. Pero en el momento que usted tiene que luchar contra el castrismo, ya de una forma que no sea esta lucha de los derechos humanos, pacífica o como sea, el switch se dispara, prácata, y usted se frisa. Y ahí usted empieza a ver que los castristas no son tan malos, de que hay una posibilidad por esta vía, de que hay una posibilidad por la otra. ¿Entiendes? Es un switch que se te dispara. Nunca tú vas a ver que los castristas son malos. Ese switch lo que te dice es, tú no tienes enemigos. Ellos no son tus enemigos. En ese momento que te necesitan, que tú no pases a radicalizarte contra todos los países. Todas las personas que han logrado la independencia de un país reconocen quién es el enemigo. Ahora, esta técnica KGB te bloquea, tú no ayudas. En el fondo, tú crees que los castristas tienen alma, tienen corazón, que al final ellos van a cambiar. Como si 61 años no fueran suficientes, todavía usted sigue con eso. Entonces, eso no está dado porque usted tenga un defecto cerebral, porque hay unas neuronas que te controlan todas las otras en ese momento que realmente tú necesitas ver la verdad, ver lo que está pasando en Cuba. No importa que tú veas lo que está pasando, usted no va a luchar contra eso. Todos los pueblos que han logrado la libertad son porque las personas que viven ahí han reconocido a su enemigo como un enemigo. Y la única manera de sacar un enemigo del poder es quitándolo, eliminándolo. No hay otra, no se ha inventado otra. Los haitianos quitaron a los franceses reconociendo que los franceses eran sus enemigos y como eran los enemigos del pueblo haitiano y como tal actuaron. El primer país que se liberó en América del Norte, Centroamérica y Suramérica fue Haití. ¿Cómo lo hicieron? Fue un ejemplo, la revolución haitiana fue un ejemplo para el mundo, viendo quiénes eran sus enemigos. Ahora, aquí vemos que las personas no quieren ver quiénes son sus enemigos. Usted le dice, mira, estas personas están haciendo esto y esto y esto y esto. Entonces, la conclusión es la siguiente. Esta generación que fue pasada por la pulidora de los Castro, el cerebro se lo pasaron por la pulidora de los Castro, ellos no van a ver que los Castro son sus enemigos nunca. Por lo tanto, lo que viene cuando se vayan los Castro, que ya decía que se les acabó el tiempo histórico, los Castro le pueden dar $100 diarios a cada cubano, que ellos se van a salir de ahí porque ya el tiempo histórico se les acabó. Cuando eso sucede, te va. Puse el caso de Gaddafi en Libia, donde estaban en su mejor momento, la prosperidad económica que había, pero el tiempo histórico de Gaddafi se había acabado y como tal se fue. Entonces los Castro se van a ir del poder y va a venir esta generación con esta afectación mental
que va a venir otra dictadura. Lo que va a venir en Cuba próximamente no es una democracia, es una dictadura, porque usted lo está viendo, que todas las personas, hasta los que van delante, tienen esa afectación mental, de que ellos no reconocen quién es el enemigo, ellos no saben quiénes son sus enemigos, y ya lo digo, en los Estados Unidos se pudo liberar, porque Washington y los demás patriotas, los fundadores, Adams, Hamilton, ¿cómo se llama el otro que era físico? El de los que inventó el pararrayo, Franklin. Se dieron cuenta que habían unos enemigos, porque no tenían eso que tienen los cubanos en la cabeza, de que tú no identificas el enemigo. Los cubanos no tienen enemigos, los Castro no son sus enemigos. Cuando usted ve las acciones de esos cubanos, usted se da cuenta que no son sus enemigos. Para ellos los Castro no son sus enemigos. Los agentes castristas no son sus enemigos. Entonces, como conclusión, lo que va a venir en Cuba no es una democracia. Lo que va a venir después de los Castro es una dictadura un poco más suave. Va a venir una dictadura, se va a prolongar por una pila de años, estilo Rusia. Va a haber un dictador donde estas personas que están adoctrinados van a ver eso como que es bueno. Todas estas personas. Lo estamos viendo con personas que están ya más avanzados, que cuando tienen que reconocer al enemigo, no lo reconocen. Es decir, se le nubla la vista y ellos no saben quiénes son sus enemigos. Entonces, si lo estamos viendo con personas inteligentes, lo estamos viendo de hace tiempo y tiempo, eso no es de ahora. Personas que me rodean a mí, que ya deberían ver sobrepasado ese adoctrinamiento, usted lo está viendo, que ellos no saben identificar quiénes son los enemigos. Ellos no, el enemigo, usted no puede, usted vio a los haitianos juntándose con los enemigos que eran los franceses. Usted vio a los padres fundadores juntándose con los enemigos que eran los ingleses. Por eso Haití fue libre y sigue siendo un país libre, con todos los problemas económicos y toda la corrupción que hay, pero es un país libre y soberano. Por eso los hondureños son libres y soberanos, porque ellos saben identificar quiénes son los enemigos. Los venezolanos no son libres porque no saben identificar quién es el enemigo. Los nicaragüenses no son libres porque no saben identificar quién es el enemigo. Y no saben que al enemigo hay que derrotarlo, porque el enemigo es el enemigo. La palabra enemigo está bien definida. Entonces, si usted no conoce quién es el enemigo, conclusión, no se hagan ilusiones. Se los digo ahora, estas directas yo no las doy para ustedes, ¿no? Las doy para las futuras generaciones, para las personas antes. Yo, mira, yo no entiendo por qué si esta persona le explicó todo esto, a todas estas personas no se dieron cuenta que esta dictadura que estamos viviendo ahora iba a venir. Entonces, lo que va a venir, señores, cuando usted ve a todas estas personas, cuando usted ve esta nueva generación, cuando usted ve esa vieja generación, la llamada generación X, que dice Eduardo que es el que conecta una con otra, bueno, pues esa generación X, Eduardo, está bien fundida. Empezando por ti mismo, Eduardo Garaycoa. Usted también está medio fundido. Si usted no sabe distinguir quiénes son los enemigos, por temor, por miedo, usted está enseñando sus debilidades a los enemigos. Porque el enemigo se da cuenta cuando usted le tiene miedo. Entonces, si usted no pone, si no hay personas, si hay muy pocas personas en un país que no entienden quiénes son sus enemigos, por lo tanto, lo que va a venir después, señores, no es una democracia. Sí, no le estoy diciendo que posiblemente no venga una democracia, le estoy diciendo que no viene una democracia. Sí, lo que viene después de los Castro no es una democracia, es una dictadura con todas estas personas que todavía no entienden el concepto de soberanía, cómo se logra la soberanía en un país. Entonces aquí tenemos anexionistas, personas afectadas cerebralmente, que esta técnica que es usada para que usted crea que usted no, el pueblo de Cuba cree que no se puede gobernar, el pueblo de Cuba cree que no puede producir carne para que haya carne en los mercados. No es el pueblo americano que no piensa así. El pueblo de Cuba piensa que los huevos tienen que venir a la libreta, a la bodega. Entonces, hasta que el pueblo cubano no sea como el pueblo haitiano, en la mente, el problema no son los Castro, el problema lo tienen ustedes en su cabeza. No crean que la próxima dictadura que va a venir es por culpa de los Castro, es por lo que ustedes tienen en su cabeza, que ustedes no tienen enemigos. Hasta que ustedes no pierdan el miedo al enemigo y sepan quién es el enemigo, lo que va a seguir viniendo es dictadura. Si la independencia
los independentistas cubanos nos trajeron la independencia, es porque para Maceo los españoles eran su enemigo. Para Máximo Gómez los españoles eran sus enemigos. Pero si para ustedes no son enemigos, pues entonces no va, los Castro se van a ir. Ya eso se los dije que se van a ir. Y cuando yo digo algo siempre sucede. Porque yo lo hago en base a distintos tipos de análisis. Ahora, los Castro se van a ir, pero lo que viene es otra dictadura. Porque en su cerebro está que ustedes ni tienen enemigos, ni van a luchar para la soberanía de Cuba, porque como no tienen enemigos, no necesitan ser soberanos. Y lo otro es que ustedes no pueden vivir sin un amo, sin un jefe y sin alguien que les controle toda su vida. Que les controle su vida, pero no se las controla, tengan cuidado. No es un control remoto, es un control remoto, pero no es como con los hilos de una marioneta. Eso ya está ahí adentro. La lucha de ustedes no es contra los Castro. La lucha mía es contra los Castro. Porque ya yo hice mi lucha conmigo mismo. La lucha conmigo mismo ya yo la gané. Pero ustedes no han ganado la lucha contra ustedes mismos. El principal enemigo de ustedes lo tienen ustedes en su cabeza. Que ustedes no saben distinguir quién es el enemigo y quién es el amigo, quién es el independentista, quién es el que lucha por la soberanía de Cuba, quién es el amigo del pueblo de Cuba y quiénes son los enemigos del pueblo de Cuba. Mientras un pueblo no sepa quiénes son los enemigos del pueblo, ese pueblo no va a ser libre, lo demuestra la historia. Todos los países que existen libres y desarrollados y soberanos es porque las personas más progresistas y más inteligentes de ese país saben quiénes son los enemigos del pueblo. El caso de Honduras, cuando Zelaya quería hacer lo mismo que Hugo Chávez. Los hondureños se dieron cuenta que el enemigo del pueblo era Zelaya. Los venezolanos no se dieron cuenta que el enemigo del pueblo era Hugo Chávez. Los cubanos no se dieron cuenta que el enemigo del pueblo era Fidel Castro. Entonces, mientras los cubanos no se den cuenta de quién es el enemigo del pueblo, van a seguir viviendo dictaduras. Unas más suaves, otras menos suaves, pero ahí va a haber un amo, porque el amo lo tienen ustedes en la cabeza. Recuerden cuando los que eran esclavos en Cuba, que muchos defendían la esclavitud. Ahora hay muchos esclavos y no se dan cuenta porque no identifican los enemigos, no tienen carácter, son unos flojos de carácter para defender la soberanía de Cuba. Y con tan pocas personas valientes y con tantos flojos, lo que va a subir en Cuba, porque donde hay flojos, ¿quién se aprovecha donde hay flojos? Los pillos, los tiranos. Los tiranos dicen, bueno, si esta gente son flojos, le metemos una cubita de trapo y se la tragan, se facilita. Pues entonces estas personas tienen pocos testículos y por lo tanto ellos no están confundidos. Ellos no saben que yo quiero ser su amo y los voy a esclavizar de nuevo. Con otro truco, de otra manera, pero no van a ser libres como los americanos. Porque ustedes no saben gobernarse. Ustedes tienen la autoestima por el piso. Ustedes mismos, el enemigo de ustedes lo tienen en la cabeza. Ustedes no entienden nada de lo que es soberanía, de lo que es libertad, cero. Ustedes hablan de libertad, democracia, porque son palabras que se pueden decir. Pero si existiera un mecanismo que las personas que no supieran lo que es libertad y democracia, ninguno de ustedes la diría, porque ustedes no entienden qué es libertad y democracia. Ustedes no entienden qué es enemigo. Si usted no entiende la palabra enemigo, qué cosa es un enemigo, usted habla de democracia. Los países que son democráticos entienden qué cosa es el enemigo. Y Estados Unidos entiende quién es el enemigo. ¿Quién era el enemigo? Los ingleses. Los haitianos entendieron quién eran los enemigos. Los hondureños entendieron quién era el enemigo y sacaron a Zelaya. Con todos los trucos que hizo Zelaya, igualito que le hacen los trucos estos a ustedes, los agentes de influencia aquí, y los cogen, los envuelven, los hacen un papelito así, miren, lo cogen así, miren. Estos son ustedes que se hacen los inteligentes y los agentes de influencia le hacen así, le hacen, mira, y los escupen y ustedes no se dan cuenta. Entonces, señores, mientras ustedes no sepan no sepan que el enemigo lo tienen en la cabeza, en Cuba va a venir dictadura. Lo próximo que viene ahora es una dictadura.
Y vamos a ver después las futuras generaciones si me escuchan. Y dice, bueno, este tipo que está ahí es un Putin. Es un sí como en China. Necesitamos libertad. Pero ustedes, lo que yo estoy diciendo, no, lo siento, ninguno de ustedes. Esto que yo estoy diciendo no es en sí para ustedes. Porque se lo pueden escuchar y leer. Porque el principal enemigo de ustedes está aquí en la cabeza. Y el día que ustedes destierren lo que tienen en la cabeza, ustedes van a luchar contra los Castro. Pero realmente ustedes no están luchando contra los Castro. Cuando digo Castro, digo un dictador cualquiera. Quítenle el nombre y pónganle Perico Pérez. Eso es lo que ustedes tienen en su cabeza. Y se los digo, no viene, ya yo me convencí que no viene libertad como el pueblo americano. La libertad esa que ustedes quieren como el pueblo americano, no viene. Esa no va a venir en Cuba, porque sencillamente ustedes no saben quién son sus enemigos. Y esa es la técnica que usa Villamarista con ustedes. Como ustedes no saben identificar al enemigo, el enemigo es como una carta. Está así. Y cuando ustedes dicen el enemigo, los Castro le vienen la carta y dicen, no. Coño, me equivoqué, estoy viendo visiones. Ese no es enemigo. Y así, mira, ustedes han visto los magos. Los magos, ustedes no han visto los magos. Bueno, si no lo han visto, fíjense en un mago como te hace así. O un ilusionista. Te hace así y te dice, ¿enemigo? Sí. ¿Enemigo? Sí. No. Disculpa, me equivoqué ahorita. Entonces, donde ustedes tienen que trabajar es en su cabeza. Cuando ustedes hagan lo que hice yo, desterrar lo que le metieron los Castro en la cabeza, ustedes van a ser libres. Y vamos a ser libres los cubanos. Mientras tanto, no. Entonces, conclusión. La lucha armada esa no funciona porque en primer lugar nosotros no reconocemos la constitución de nosotros. Entonces, por omisión, todo el que no reconoce la constitución que creó el pueblo de Cuba, para el pueblo de Cuba, que es una constitución de puro amor al cubano. Yo me he leído otras constituciones y la constitución más amorosa con su pueblo es la constitución del 40. No hay otra. Fíjense, la constitución del 40 está hecha bien. Que la constitución del 40 no le dice a los notarios públicos que ellos no pueden casar dos personas del mismo sexo. Le dice, lo que te dicte tu conciencia. Es decir, que le da libertad al notario para que no tenga un conflicto. Imagínense que un notario es católico. Vamos a suponer que en su municipio el notario público es católico. Y vienen dos personas gay a casarse. Y el notario dice, bueno, yo no puedo casarte porque eso es un conflicto de interés que yo tengo con mi conciencia. Entonces el tipo dice, bueno, está bien, tú no me casas, pero yo me voy a ir, yo vivo en Arquiza, me voy a ir para Artemisa, porque ahí hay un notario que no tiene ese conflicto de interés y me casa. Así que la constitución del 40 salva al católico ese o al que sea, que no le guste esa cosa, y salva al gay. Eso no lo tiene ninguna constitución. Darte la libertad de conciencia antes de darte la libertad, el respeto a la ley. Son cosas que ustedes no están entendiendo. Ustedes no entienden lo que estoy hablando. Yo sé que no entienden nada, pero lo tengo que decir para que cuando vengan generaciones futuras de personas que no tengan, que ya los Castro hayan desaparecido, no tengan el chi ese, el problema mental que tienen ustedes, puedan entender lo que yo digo. Porque a lo mejor yo no soy eterno. A lo mejor no soy eterno y hay que dejar estas cosas grabadas para el que lo necesite. No pase tanto trabajo buscando cuál es el laberinto que tiene luz al final de ese túnel. Entonces, esta lucha armada no funciona porque sencillamente para que funcione la lucha armada, el plomo, para que funcione el plomo, los cubanos tenemos que reconocer nuestra constitución para que no legitimar por omisión la de los Castro. Pero no estamos haciendo eso. La lucha de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no funciona porque es un círculo vicioso. Un círculo vicioso donde usted le dicen de Miami, lo chuparán, vaya a protestar a las calles, usted va, protesta, te dan un cierre de palo, llegas a tu casa con un papelito que dice 2,000 pesos de multa. Mañana cuando te recuperas, no, yo te voy a pagar, ¿cuánto vale? 2,000 pesos, bueno, yo te voy a mandar $20 y lo otro lo pones tú, peoño, qué alegría me da. Porque yo pensé que iba a tener que pagar los $2,000. Perfecto, lo pagaste.
Vuelves a coger palo hasta que los castros te meten preso. Y es un círculo vicioso. Los castros te dan palo, te meten multa, te meten preso. Los chupagrán de Miami aplican el USAID, le dan 5 millones de dólares y te mandan 20 dólares. Y así por 46 años. No funciona. Ahora, los defensores de la Constitución del 40 no funciona tampoco. ¿Por qué? Porque el problema de ustedes está en la cabeza de que ustedes no saben quién es el enemigo. Y ningún pueblo, ninguna generación ha derrotado a la tiranía sin primero no reconocer quién es el enemigo. Y el enemigo, la única forma que usted tiene de quitarlo es quitarlo por la fuerza, porque no se va a ir por obra y gracia de la providencia divina, no se van a ir los castros de ahí. Entonces lo próximo que viene, conclusión, es una dictadura más suave que la de los castros, supongo, porque el que viene de dictador tiene que meterte una carná, una trova de que la cosa no es igual, y en la práctica tiene que hacer algunos cambios para que la dictadura que venga sea más suave. ¿Qué podría decir? Podría decirte, bueno, tú puedes tener compañías aquí, si yo te autorizo, tú puedes viajar, etcétera, etcétera. Pero viene una dictadura porque en la cabeza de ustedes, el enemigo lo tienen ustedes en la cabeza. Ustedes no pueden luchar contra el castrismo igual que yo, porque todavía ustedes no han vencido al enemigo que le metieron los castros en la cabeza. Entonces, mientras eso sea así, mientras un pueblo no tenga enemigo, mientras un pueblo no reconozca quién es el enemigo, vendrán otras dictaduras. De una manera u otra dictaduras, pero van a ser dictaduras. Ok, ahí go. Y entonces, se me acabó el tiempo, tengo que trabajar. Entonces, prepárense para la próxima dictadura. Vamos a tratar de que sea lo menos dictadura posible. Pero realmente nosotros no vamos a disfrutar la libertad esta acá. Okay. La dictadura que hay en Estados Unidos no la vamos a disfrutar porque nosotros no tenemos la misma mentalidad de un americano. Los americanos saben quiénes son los enemigos. Los haitianos saben quiénes son los enemigos. Los independentistas cubanos sabían quién era su enemigo, pero ustedes no saben quiénes son sus enemigos. Y si tú no tienes enemigos, imagínate tú. Nunca vas a ser libre. Porque los enemigos están ahí. El enemigo de ustedes, el primero que tienen que trabajar, es este que tienen aquí en la cabeza. Ese que ustedes no han visto.